El poder de Dios. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 16, del 16 al 34. Muchos de nosotros hemos sido testigos de milagros que han recibido diferentes personas. Algunos de estos milagros se han hecho en nuestras propias vidas o en algún ser querido. Recibimos estos milagros a través del poder de Dios. Solo Dios tiene el poder de darnos a nosotros algo que en la vida natural no podemos recibir. Y la verdad es que si vemos a nuestro alrededor, a la naturaleza a nuestro alrededor, podemos ver a Dios en todo. El poder de Dios se ve en todo lo que nos rodea. Podemos ver el poder de Dios en todo lo que ha sido creado por Él. Porque la naturaleza en realidad es perfecta. Si nos ponemos a ver los cambios de la naturaleza, las cosas como crecen plantas, como aparentemente se mueren en el invierno y vuelven a salir en la primavera, nos damos cuenta de que Dios ha creado todo en perfección. Inclusive nuestros cuerpos son creados a perfección. Nuestros cuerpos tienen diferentes órganos y cada órgano tiene un propósito. Cada órgano tiene un trabajo que hacer para que nosotros podamos tener una vida saludable. Y podemos ver esto cuando nos falla un órgano, nuestra salud sufre. Y la razón por la cual nuestra salud sufre es porque algún órgano creado por Dios en nosotros no está caminando bien. Nosotros en muchas de estas ocasiones acudimos a Dios para que nos dé la salud que necesitamos. Le pedimos a Dios que trabaje en nuestras vidas. En muchos casos recibimos esa salud. En otros casos, por cual sea la razón, Dios no nos da la cura que pedimos. Entonces hay que ver el por qué esto no sucede. Muchas veces sucede por falta de fe. Otras veces no nos da la sanación porque Él tiene un propósito para nosotros a través de esa enfermedad. Y la verdad es que Dios tiene el control de todo y a través de todo. Su poder es indefinido. Pero Dios es un Dios soberano, es un Dios de poder, es un Dios de majestad. Entonces, a través de Dios se nos manifiesta a nosotros muchas cosas. A veces, la manifestación es que tenemos que sufrir como sufrió Cristo. A veces es que el sufrimiento quizás no es tan grande, pero si no sufrimos, no podemos recibir un milagro, no podemos ver qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. A veces es simplemente que ya es hora de Él llevarnos con Él. O sea que por alguna razón u otra, Dios permite que sucedan las cosas que no suceden en nuestras vidas. A veces no entendemos el poder de Dios. Pero tenemos que comprender que no tenemos que entender el poder de Dios, sino tenemos que tener fe en ese poder de Dios. Amén. Tenemos que tener fe que lo que sucede en nosotros, en nuestras vidas, ha sido planificado por Dios. Y debemos de aceptarlo sin preguntar el por qué. Amén. Porque Dios siempre tiene la respuesta. Y sea tarde que temprano, vamos a recibir la contesta. El primer punto que vamos a discutir en el día de hoy dice, despojando espíritu maligno a través del poder de Dios. En Hechos 16, 17 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas y aparentemente Lucas fue uno de los testigos de que esto sucedió, porque él dice aquí, y a nosotros. O sea que él estaba ahí con otras personas, caminando con Pablo. Pero lo primero que vemos aquí es que de costumbre Pablo y los discípulos de él iban de camino a la oración. Eso es una cosa muy importante para el cristiano. Nosotros tenemos que mantenernos en constante oración a través del día. La vida de los discípulos consistía de orar, de adorar a Dios, de proclamar el evangelio
por donde quiera que ellos iban. Esa es la vida de ellos. Eso fue la vida que Dios escogió para ellos. En el camino se encuentran con esta muchacha que tiene un espíritu de adivinación. Un espíritu de adivinación es lo que le llamamos a veces en el día de hoy un medium. Entonces, esta muchacha se reconoce, o sea, el espíritu que estaba en ella, reconoce quién ellos eran, quién Pablo era y quiénes eran los discípulos con él. Y por eso empezó a llamar, ¿verdad? Empezó a llamar. Pero Pablo estaba un poquito como incómodo, porque esta muchacha estaba, o sea, el demonio que estaba en ella. Porque quiero que sepan que estos espíritus no son de Dios. Son espíritus son demonios, espíritus de demonios que se presentan en la vida de estas personas. Y en este caso, el espíritu de adivinación que ella tenía, usualmente lo que predice el futuro de una persona o algo que haya pasado que la gente quiera saber. Estos demonios a veces se presentan como familiares fallecidos. Hay personas que van a estos sitios para hablar con sus seres queridos que han fallecido. Y estos espíritus de demonios, para mantener a esta gente atadas a estas cosas, se presentan como esos familiares. Y la gente lo cree. La gente cree que estos espíritus en realidad son sus familiares que vienen a hablar con ellos. Bueno, nosotros sabemos que el muerto no habla. Nosotros sabemos que el muerto no puede hablar. O sea que tenemos que entender que estas son cosas del enemigo para mantener encadenado a aquellos que creen estas cosas. La palabra dice que tenemos que permanecer en la palabra. Y si permanecemos en la palabra, conoceremos la verdad. Y la verdad nos hará libre. Amén. Dice la palabra. Entonces, si permanecemos en la verdad de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo, entendemos que no puede ser verdad que un muerto venga a hablarle a uno. Otra cosa, la gente que manipulaba a esta muchacha con este demonio, cobraba. Cuando tú vas a un sitio y te cobran por algo espiritual, ya tú sabes que eso no es de Dios. Mi papá y su esposa una vez, Dios lo tenga en la gloria a los dos, fue a una iglesia buscando salud y le cobraron $35 para entrar. Eso aparte de lo que tuvo que dar adentro. Para entrar a la iglesia, $35. Tenemos que tener mucho cuidado dónde vamos y qué creemos. Pero lo que vemos aquí es que esta muchacha en realidad conocía la presencia de Dios que estaba delante de ella cuando se parecieron Pablo y sus discípulos. Ella se dio cuenta que ellos estaban apoderados del verdadero Espíritu de Dios. Pero este Espíritu sabía que Pablo y sus discípulos eran los que traían la verdadera salvación. En el versículo 18 dice, y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pablo mandó este espíritu de adivinación a salir de esta muchacha. Y el poder de Dios, el poder del verdadero Espíritu de Dios, lo hizo salir de esta muchacha. Una de las cosas que vemos aquí es que aunque había muchos discípulos en aquel tiempo, cada vez que oímos en la palabra de Dios de alguien hacer un milagro que no fuera Jesucristo, aparte de Jesucristo, siempre era uno de los apóstoles. Yo no digo que no habían discípulos en aquel tiempo que quizás también hacían milagros a través de la palabra de Dios, pero en las Escrituras, siempre que vemos a alguien hacer un milagro, es uno de los apóstoles de Cristo. Eso es muy importante de que lo tengamos en mente, porque probablemente habían otros que estaban haciendo milagros a nombre de Cristo. Inclusive hay uno
que supuestamente estaba haciendo milagros, y vinieron donde Jesús y le dijo, déjalo, siempre que te lo esté haciendo por bien. Pero Pablo como apóstol también tenía este don de sacar demonios, de sacar espíritus, de hacer milagros. Y vemos aquí como él simplemente le dice al espíritu salga y él sale. Es otra cosa. Nosotros a veces creemos que tenemos que orar por horas para que una persona se cure, para que una persona sea liberada de algo. Y no es así. Vemos en las escrituras que cada vez que esta gente hacía un milagro, simplemente decían y eso ocurría. Yo digo y es hecho. Y tenemos que tener fe de que cuando nosotros decimos algo, siempre y cuando sea a través del Espíritu Santo, que ya está hecho. El segundo punto que vamos a discutir en el día de hoy es la ceguera del poder de Dios. Oigan bien, la ceguera del poder de Dios. Hechos 16, 19 al 21 dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Una de las cosas que vemos aquí es que el antisemitismo existía todavía en aquellos tiempos. ¿Qué es lo que le dicen? Estos siendo judíos no querían que trabajaran lo que estaban haciendo porque eran judíos. Y estas personas prendieron a Pablo y a Silas porque ya no podían usar este espíritu de adivinación, este espíritu endemoniado para hacer dinero. Fue la única razón por la cual lo prendieron. Es porque ya las ganancias de ellos ya se fueron a pique, como dicen. Ya ellos no tenían a quién sacarle más nada. Vienen delante de los magistrados romanos diciendo que estos hombres acostumbran, están enseñando costumbres que no son lícitas porque ellos eran romanos. Su preocupación en sí no era eso, sino el dinero que iban a perder. Pero, ¿qué se perdió aquí? ¿Cuál fue la ceguera? La ceguera fue que se hizo un milagro y nadie lo reconoció. Porque simplemente decirle a un espíritu sal y que salga es un milagro. Nadie lo reconoció. Nadie reconoció el milagro que hizo Pablo en ese momento, que fue sacar ese espíritu maligno. Hay personas que ven milagros suceder delante de sus propios ojos, pero como están ciegas espiritualmente, no ven el milagro que Dios está haciendo. Hay personas que solo están pendientes de las cosas mundanas, sus deseos, sus placeres, su forma de vivir, y no se dan cuenta cuando Dios hace un milagro en sus vidas delante de sus propios ojos. Inclusive hay personas que son recipientes de milagros y no reconocen ese milagro. Por ejemplo, usted tiene una enfermedad grande, usted está en el hospital, los doctores ya no saben qué hacer con usted. Viene un grupo de la iglesia y oran por usted, o va pasando alguien por su puerta y le dice, ¿qué usted tiene? Usted me permite que yo ore por usted, y usted va y ora con esa persona, y de repente la persona está curada, y le dan gracias al doctor que no tenía más nada que hacer por ella, que ya no sabía qué hacer por ella. Le dan gracias al doctor y no al gran doctor que es Dios, que fue que le dio la salvación, la curación. Amén. Eso sucede a cada rato, donde las personas no reconocen el trabajo de Dios, no reconocen el poder de Dios, no reconocen el milagro que Dios hace en las personas. Amén. Yo conozco personas en que Dios ha hecho un milagro, que han estado al borde de la muerte, y por unos 2 meses, 3 meses, 4 meses vienen a la iglesia porque se recuerdan del milagro, pero al final
Gloria a Dios. Vuelven a lo mismo. Vuelven a su vida mundana, vuelven a su vida de hacer lo que ellos, lo que les parece, vuelven a hacer todo lo que ellos quieren hacer, vuelven y lo hacen. No se recuerdan del gran poder que Dios tuvo, le demostró cuando los curó. Hay muchas personas así. Y tenemos que tener cuidado de eso. En Hechos 16, del 22 al 24 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Oigan bien, después que lo golpearon, que lo azotaron, a Pablo y a Silas, lo echaron en la cárcel, dice que en la parte más adentro de la cárcel, que era donde tenían los criminales más grandes que tenían que proteger de que no se le escaparan. Entonces los encerraron y le pusieron seguridad adicional afuera para asegurarse de que ellos no salieran. Lo pusieron en el calabozo, que es donde ponen los criminales más malos. Y hasta lo ataron de los pies para asegurarse de que ellos no podían salir de ahí. Querían demostrarle a Pablo y a Silas que no iban a tolerar sus enseñanzas. Y que la gente que creyera en ellos por lo que predicaban, iban a pasar trabajo también. Eso es simplemente lo que ellos estaban haciendo. Era demostrando que tenían que acabar con esta fe, con esta predicación, estos hombres que venían con el poder de Dios, porque a ellos no les convenía. Estaban ciegos de lo que Dios estaba haciendo. Esta es una ceguera espiritual que mucha gente tiene, que la gente no puede ver. No puede ver porque ellos están en lo que están. El demonio lo tiene a ellos encadenados y ellos no pueden reconocer lo que Dios está haciendo. Ellos no pueden reconocer el poder de Dios. Ellos no pueden conocer la soberanía de Dios. Ellos no pueden reconocer cuando Dios se manifiesta en la vida de cada cual. No reconocieron este milagro porque sus corazones estaban duros y sus ojos ciegos de la verdad de Cristo. Pero todo esto sucedía porque Dios tenía un plan. Y eso es lo que hablé al principio. A veces nosotros tenemos que sufrir ciertas cosas, como en este caso Pablo y Silas, porque Dios tiene un plan. En este caso Dios tenía un plan para el carcelero y sus familias y sus familiares. El tercer punto que vamos a discutir hoy dice: Dios trabaja en todas circunstancias, en todas. Hechos 16, 25, 26 dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Para aquellos que nunca han estado en prisión, no saben lo difícil que es dormir de noche cuando usted está arrestado por primera vez. Yo puedo darle conciencia a eso, porque yo tuve que pasar un fin de semana trancado en una cárcel hasta que el lunes me llevaran delante del juez y me soltó. Pero tuve que pasar el fin de semana trancado por defender a alguien y defenderme a mí. Pero el lunes llegó, pero fue el fin de semana más duro que yo he pasado en mi vida. Entonces yo puedo entender, yo puedo ver cómo esta gente, como no podían dormir quizás, dijeron: bueno, vamos a alabar, vamos a cantar himnos, vamos a orar. Dios nos va a sacar de aquí, de una forma u otra nos va a sacar de aquí, así que vamos a alabarlo a Él.
Y dice que todos lo estaban oyendo en la cárcel, cuando ellos estaban orando y cantando alabanzas. Cuando usted coge los momentos más difíciles y en vez de ponerse a llorar o a llamar a gente, usted se arrodilla y viene a Dios y le pone todas estas situaciones a los pies de Cristo, a los pies de la cruz. Usted siente un alivio. Amén. Un alivio que solo Él les puede dar. Gloria a Dios. Y ya, aunque el problema todavía está ahí, usted no lo siente igual. Aunque habían azotado a Pablo y a Silas, aunque lo habían golpeado, ellos nunca perdieron el gozo. Gloria a Dios. Nunca lo perdieron, el gozo de Dios no lo perdieron. En vez de estarse lamentando de los azotes y de las acusaciones falsas que le hicieron, estaban orando y cantando alabanzas al Señor. Entonces Dios usó este momento para demostrar su inmenso poder, para demostrar que Él es el Dios Todopoderoso. Trajo un terremoto que se sacudió la cárcel entera. Gloria a Dios. Y al sacudirse la cárcel entera, se abrieron las puertas, se soltaron las cadenas. Señores, así nos sentimos nosotros. Gloria a Dios. Cuando se nos sueltan las cadenas, cuando venimos a Cristo y lo recibimos como Señor y Salvador. Nos libera completamente de todo lo que nos ataba antes. En este caso, lo estaban liberando de una cárcel física. Pero espiritualmente esto sucede con nosotros cuando somos liberados al recibir a Cristo. Y esto se manifestó para proteger a Pablo y a Silas, pero también para demostrar el poder de Dios en el carcelero. Él tenía planes para estos carceleros y sus familiares. Y a través de esta liberación de Pablo y Silas, se iba a ver esta liberación. En Hechos 16:27 dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El carcelero estaba durmiendo. ¿Y por qué no? Si ellos estaban trancados en la cárcel más adentro, ellos estaban atados hasta de los pies, las puertas de la cárcel estaban cerradas. ¿Quién iba a pensar que iba a venir alguien a abrir las puertas? Pero el carcelero, al darse cuenta de que todo estaba abierto y estaba tan oscuro, que él inmediatamente lo que hizo fue pensar, se escaparon los presos. Pero él también se dio cuenta de que esto fue una cosa sobrenatural, lo que sucedió, porque nadie había entrado. Él sabía que las puertas no se podían abrir solas, así por así, que tenía que haber sucedido algo supernatural y que lo que había ocurrido no tenía explicación normal. Pero el carcelero, al ver todas las puertas abiertas, sabía también que quizás por él no estar alerta, los presos se habían escapado y que le iban a quitar la vida por eso. Y él pensó, bueno, antes de que me quiten la vida, me la quito yo mismo. En Hechos 16, del 28 al 30, dice, más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Otra cosa es que Pablo dice, todos estamos aquí. O sea que no era Pablo y Silas nada más que estaban ahí, habían más. Me imagino que Lucas estaba ahí también porque él fue el que escribió esto. Pero todavía Pablo y los demás estaban en el calabozo y aparentemente el carcelero, como no podía ver porque estaba tan oscuro, pensó, se fueron todos. Me voy a matar. Y Pablo clamó con una voz alta, ¡hey, no te mates! Todavía estamos aquí. Pablo no quería que él se fuera a hacer un daño sin necesidad.
Entonces, ¿qué hizo el carcelero? Pidió una luz. Quiero ver dónde están. Quiero ver cuánto hay aquí y si ha ido alguno. Y se precipitó al calabozo, pero estaba temblando de temor. Estaba temblando de temor. Cuando entró, ¿qué hizo? Se arrodilló delante de Pablo y de Silas, con temor. Reconociendo que estos hombres estaban apoderados de Dios y por Dios. Después de haberse arrodillado delante de Pablo y Silas, el carcelero, les preguntó que qué podía hacer o qué debía de hacer para ser salvo. Hemos oído estas palabras en otras ocasiones, como el hombre rico que vino donde Cristo, pidiendo que qué él tenía que hacer para ser salvo. En este caso, todo lo que estaba sucediendo, todo lo que Dios había permitido que sucediera, tenía un plan, tenía un propósito. Y Dios se había manifestado en la cárcel para salvar el alma de este carcelero, de sus familiares y las otras personas en su casa. Dios a veces nos hace pasar por dificultades que nosotros a veces no entendemos. Pasamos por dificultades con el propósito de traer salvación, milagro u otra cosa a alguien que lo necesita. Amén. Dios permite que nosotros pasemos por dificultades porque a través de estas dificultades nosotros podemos traerle algo que Dios tiene para una persona. Y esto sucedió en este trabajo que hizo Dios aquí, este milagro que hizo Dios, porque también eso es un milagro. Cuando se abren todas las puertas de la cárcel, se rompen todas las cadenas. Es un milagro. Amén. Y el carcelero entendió eso. Y por eso vino huyendo. Se arrodilló delante de Pablo y Silas cuando supo que todavía estaban ahí. Porque ellos pudieron perseguirlo, él estaba durmiendo. Pero no, estaban ahí. En los versículos 31 y 32 de Hechos 16 dice: y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Otra vez, palabras que hemos oído anteriormente. Y serás salvo tú y tu casa. ¿Quién dijo eso? Josué dijo eso. Josué dijo, yo y mi casa alabaremos al Señor. Yo y mi casa alabaremos al Señor. Aquí dice que él y su casa serán salvos. Josué en realidad ya era salvo. Pero iban a alabar y a mantener su fe en Cristo o en Dios en aquel tiempo, porque Cristo no había caminado la tierra. Pero iban a mantener su fe en Dios. Lo que Pablo le está diciendo a este señor es: pon tu fe en Jesucristo y serás salvo. El inmenso poder de Dios reveló de tal manera que el carcelero no tuvo más remedio que decir: ¿cómo yo puedo ser salvo? Dios, aleluya. Su corazón se había ablandado por el Señor. Y todo lo que Pablo tuvo que hacer fue decirle: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Le hablaron la palabra del Señor, dice. Le hablaron la palabra del Señor. Cuando el corazón de una persona se ablanda, esas personas son más aptas a recibir lo que Dios tiene para ellos. Cuando una persona ve un milagro, ve algo que Dios ha hecho, que cuando tú lo ves, tú sabes que una persona humana no podía haber hecho eso. Ese es el momento más apropiado para agarrar a esa persona y decirle: eso fue Dios. Cree en Jesucristo y Él te salvará. Amén. Hay personas que se salvan de accidentes, que tú ves el carro después del accidente y dices: el que estaba en ese carro se murió. El que estaba en ese carro no pudo haberse salvado, pero se salva. Y
muchos de ellos siguen andando. Entienden que es un milagro, porque muchos dicen, yo me salvé por un milagro. Pero ¿a quién tú le atribuyes ese milagro? Porque alguien tuvo que hacer ese milagro. Si te salvaste por un milagro, a alguien tienes que atribuirle ese milagro. Gloria a Dios. Y ahí es que viene el gran poder de Dios. Ahí es que viene la mano de Jesucristo sobre ti, que te protegió para que tú no te murieras en ese accidente. A veces necesitamos una situación poderosa para poder venir a Cristo, o para poder plantarle nosotros la palabra en el corazón de esas personas. En este caso, el carcelero estaba tan conmovido por lo que sucedió, que estaba listo para recibir lo que le dieran. En este caso, las palabras de Jesucristo, las palabras del Señor. Esto era lo que Pablo y Silas y los que estaban con él tenían que ofrecer. Esto fue lo que le ofrecieron a estas personas. Déjame cerrar con esto. En los versículos 33 y 34 de Hechos 16 dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Oiga bien lo que hizo primero: lavarle las heridas, limpiarle las heridas, porque los azotes que daban en aquel tiempo te dejaban marcado para el resto de tu vida. Yo imagino que ellos tenían ramalazos en la espalda de los latigazos que le dieron. Él estaba tan conmovido, el carcelero, por las palabras que había oído, por lo que había sucedido, por lo que se le había predicado, que lo primero que hizo fue: déjame curar a estos hombres. Déjame curarlo de los latigazos que han recibido. Pero dice que después de eso, ellos fueron bautizados. Todos fueron bautizados. El carcelero, su familia y los otros que estaban en su casa, todos fueron bautizados en ese momento. También entendemos que al recibir en este momento, al convertirse, ellos recibieron la unción del Espíritu Santo. Porque eso es lo que sucede cuando tú te conviertes. Tú recibes la unción del Espíritu Santo. La palabra nos dice en Mateo 28, 19 que cuando alguien entrega su vida a Cristo, debe ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la demostración de fe de un cristiano. La demostración al mundo de que has recibido a Cristo como Señor y Salvador, que tú tienes fe y que vives tu vida para Cristo. Una vez bautizado, el carcelero y sus familiares, ¿qué hicieron? Festejaron. Festejaron su nueva vida con Cristo. Festejaron la llegada de estos hombres a sus vidas, que a través de ellos les vino la salvación. Festejaron que ya ellos eran parte del reino de Dios. Festejaron la razón de que el Altísimo Dios se le había revelado de una manera especial, porque lo que sucedió en la cárcel fue una cosa especial. Creyeron en Jesucristo y eran salvos. Fíjense que Jesús espera que todo aquel que se entregue a Él, todo aquel que se entregue a Cristo, sea bautizado. Por eso Él dijo en Mateo 28, 19: y bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todo el que ellos hayan discipulado. Es importante como cristiano, especialmente cuando tú tienes familiares que todavía no creen, es importante que tú te bautices, porque esa es tu demostración de fe en Cristo. Esa es la demostración tuya a tus familiares, a tus amigos, que ya tú tienes otra vida, que tu viejo yo murió y tu nuevo yo es el que sigue adelante caminando con Cristo. Y no hay tiempo que perder para eso, porque
Uno no sabe lo que puede suceder a un familiar de uno. Y si uno no le ha manifestado quién Cristo es, ellos pueden irse y perder sus vidas. Jesús está esperando que aquellos que oigan la palabra por primera vez se arrepientan, lo acepten como Señor y Salvador y vengan a sus pies. ¿Cuánto tiempo caminaremos en esta tierra? Esto es una cosa desconocida para nosotros. No sabemos cuánto tiempo vamos a caminar en la tierra. Entonces debemos de estar preparados para el día que seamos llamados de esta tierra. Hay un dicho que nosotros decimos mucho, es: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿verdad? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Cuando le hablamos a una persona de venir a Cristo, ese es el momento de venir a Cristo. Porque si esa persona sale de donde está con usted y le sucede algo, un ataque del corazón, un accidente y se muere sin Cristo, su vida está perdida para toda una eternidad. Y tenemos que recordar que el mañana no está prometido para nosotros. Vamos a orar.